Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces con todos los santos, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, este es un párrafo que ya nos ha venido ocupando en los domingos anteriores, pero hoy me gustaría volver, porque me aprovecho del dato que puedas haber guardado y de la memoria que puedas estar haciendo acerca del texto, con el propósito de enfocar un poquito más y de agregar un poquito más a lo que podemos entender acerca de lo que dice la palabra de Dios. Juntos podemos esta mañana encomendarnos al Señor antes de empezar, para pedirle al Espíritu Santo que está aquí a que abra nuestro entendimiento para que podamos entender un poco más la palabra del Señor. Y yo quiero pedirte que hagamos eso ahora. Inclinémonos y vamos a encomendarnos al Señor, juntos. Señor, te pedimos esta mañana que en tu gran misericordia nos hables de tu palabra, que ella es poderosa y también es punzante como una espada de dos filos que nos hace bien, penetra en nuestra vida para provecho, para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor bueno, que de la meditación de tu palabra podamos encontrar sabiduría para nuestra vida diaria y también para el momento que vamos tomando decisiones cada rato. Nos encomendamos a la obra buena de tu Espíritu que está aquí presente, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Es el apóstol Pablo que está encomendando a una congregación con la cual evidentemente tiene una relación de amor intenso. Es el apóstol Pablo que no está hablándole a una multitud, sino más bien es un siervo de Dios que tiene en su interior rostros humanos, personas, y él sabe que se está yendo de la congregación y ya estas personas no lo van a tener a él ahí físicamente, de modo que el apóstol está despidiéndose de una forma sana y arranca diciendo: yo doblo mis rodillas ante el Padre del cielo, pidiendo que guarde de ustedes. Yo no puedo hacerlo porque físicamente no puedo, porque son muchos y porque además la agenda me lleva, me saca. De modo que lo que hago es encomendarles al cielo. Y el apóstol desnuda su dependencia de Dios al decir claramente: yo, a la hora de tomar decisiones y a la hora de pensar en el bien de cada uno de ustedes, lo que me veo obligado a hacer es a ponerme delante de Dios. O sea, yo cierro la puerta de la habitación, en el momento que nadie me ve, yo doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y lo hago porque Él es el primero de todos, es el más importante, es el comienzo de todas las cosas. Él es aquel en quien toma nombre todas las familias de la tierra. Hablo con la persona indicada, me inclino delante de quien se merece
mis rodillas dobladas. Me doblo y voy con un asunto a quien le importa, porque en él toma nombre todas las familias de la tierra. No hay nadie a quien le importen las personas como le importan a Dios. Voy a hablar con él porque no hay bajo el sol a nadie que le importen los problemas, las circunstancias de las personas como le importan a Dios. El apóstol nos deja acá, al comienzo del párrafo, una lección de militancia cristiana de primerísima calidad. A todo militante cristiano, Dios nos deja una enseñanza en la palabra del apóstol: yo recurro al Padre del cielo. Podría decir: los encomendé a Juan, a Mengano, y al otro hermano, que entre ustedes quedan como responsables. No es así. Doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y para afirmar un poquito qué está haciendo, dice: lo hago porque en Él toma nombre todas las familias de la tierra. Y ahora dice qué va a hacer, por qué ora y qué pide cuando ora. Y es muy interesante observar que el apóstol apunta a lo más importante de lo más importante, digamos así, al centro de las importancias de la vida. A veces nuestras formas de orar y de hablar con Dios no coinciden con los intereses que movieron al apóstol Pablo a la hora de orar. Y eso es algo también interesante de lo cual aprender. No hay un pedido de salud, no hay un pedido económico, no hay un pedido familiar, no hay un pedido de circunstancia, sino que el apóstol va a lo último, a lo más esencial, a lo más profundo. Y dice: yo le pido a Dios que los fortalezca adentro, que les dé fortaleza interior, que los fortalezca adentro, como señalando que si hay fortaleza interior, el resto es añadido. Dios puede fortalecer su ser interior por medio del Espíritu Santo que mora en ustedes. Y yo lo que le ruego a Dios es que les fortalezca, porque si ustedes se mantienen fuertes, luego lo demás es secundario. Bueno, esto no es una mirada, es una mirada de la cual podemos aprender. Aún aprender a la hora de nuestras oraciones por nuestros propios problemas y a la hora de orar por las circunstancias de personas a las quienes amamos y presentamos delante de Dios persistentemente. Podemos revisar la agenda, el recorrido de nuestra oración y compararlo y observar que mucho de lo que define nuestra victoria o nuestra derrota en la vida tiene que ver con la fortaleza de nuestro hombre interior por su espíritu. Es muy difícil derrotar a una persona fuerte en el Señor. Es muy difícil doblegar a una persona que está fuerte y segura en la fe en Jesucristo. Es muy difícil que una enfermedad lo doblegue, o una circunstancia económica lo doblegue, o una circunstancia familiar lo doblegue, o una tentación lo doblegue. Hay victoria en aquel que se encuentra con poder en el hombre interior por su espíritu. Y ahí hay una esencia, una oración esencial que el apóstol Pablo produce aquí para nuestra educación y para nuestro bien. Y cómo me gustaría esta mañana que cada uno de los que está aquí escuchando con un corazón noble la palabra de Dios pueda atesorar la sabiduría de la palabra y poder decir para sí: yo voy a enderezar mis peticiones a la forma de orar que tenía este siervo de Dios que abre su corazón y se pone a orar por una comunidad. Que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y luego continúa, a fin de que arraigados y cimentados. Es muy interesante el apóstol Pablo. Arraigado como un árbol y cimentado como un edificio. Arraigado como un árbol y cimentado como un edificio. Arraigado y cimentado. Parecen cosas raras, distintas, pero las dos confluyen en que el apóstol está buscando que la experiencia con Dios cobre
certeza, que nuestra experiencia con Dios cobre volumen. Le compararé a un hombre prudente, el que oye mi palabra y la hace, dijo Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando Pablo habla de quien edificó su casa sobre la roca, ahora dice, yo quiero que ese que tiene edificada su casa sobre la roca resulte arraigado y cimentado, como diciendo, se ocupe de lo profundo, se ocupe de ir a lo profundo, se ocupe de ir para lo profundo, que de lo extenso se ocupa el Señor, que me ocupe de lo profundo, arraigado y cimentado en amor. De lo extenso se ocupa el Señor. Querido hermano, una comunidad de fe como nosotros necesita tener una mirada muy clara y necesita pulir su mirada. Una mamá y un papá que está aquí necesita pulir claramente su mirada a la hora de encontrarse con la voluntad de Dios. No se trata de buscar nuestro desarrollo, sino se trata de buscar nuestra profundidad en el conocimiento del Señor. No se trata de buscar nuestro crecimiento extenso, sino se trata de encontrarse arraigado y cimentado en amor, cavar hondo y cavar más hondo aún, para que con todos los santos puedan comprender cuál sea la anchura, la inconmensurable anchura del amor de Dios, y la inconmensurable longitud del amor de Dios, y la inalcanzable altura del amor de Dios, y la incomparable profundidad, inconmensurable profundidad del amor de Dios. Es como que Pablo nos ha dicho a todos los caminantes al cielo, ocúpense de lo profundo, que de lo extenso se ocupa el Espíritu Santo. Bueno, esto mismo lo decía el apóstol cuando dijo, Apolo, yo sembré, Apolo regó. ¿Y qué más? ¿Y el crecimiento qué? ¿Y el crecimiento, cómo dice? Y el crecimiento lo da Dios. Yo cavé y Apolo regó. Y luego, lo otro no es mío. Bueno, esta mañana me gustaría traer nuestra mirada un poco más enfocada y ir un poquito más todavía. Si usted me permite, yo quisiera profundizar este asunto, porque ya estamos frente a una palabra que el apóstol le da a una congregación, el apóstol ha enseñado la palabra, ha establecido una comunidad de fe y ahora está dando un mensaje breve, pero muy, muy precioso, muy rico, en el centro del Nuevo Testamento, en el corazón del Nuevo Testamento. Ya quedó atrás toda la historia que las Escrituras nos dan acerca del Antiguo Testamento, donde el Padre del cielo tuvo un vínculo directo, abierto con su pueblo Israel. Todo el Antiguo Testamento es una explicación, una historia, una crónica de cómo Dios trató a su pueblo, a quien Él escogió como su pueblo. Y nos muestra un grandioso Dios, portentoso Dios, capaz de hacerse cargo de su pueblo con brazo fuerte y mano extendida, y un pequeño pueblo que va derivando por las alternativas de la vida. Es un gran Dios, capaz de cerrarle la boca a los leones cuando entró un pequeño muchacho. Un gran Dios, capaz de plantar a Moisés, un pequeño hombre, delante del imperio del faraón, diciendo, deja ir a mi pueblo. Es un gran Dios que abre el mar para que pase un pequeño pueblo. Es un gran Dios que está mostrando su enorme grandeza con Noé, mostrando qué es capaz de hacer, abriendo las cuencas del agua. Un gran Dios frente a un pequeño Noé que está en una barcaza
en medio de la nada, cuidado y protegido bajo la providencia de un gran Dios. Bueno, así hay historia tras historia, un gran Dios hablando a través de un pequeño profeta Isaías, un gran Dios hablándole a su pueblo a través de un pequeño profeta Jeremías, un gran Dios hablándole a través de un pequeño Jonás que se lo comió un gran pez, un gran Dios hablando a través de pequeñas personas. Y esa disparidad nos fascina como niños. Nos gusta escuchar las historias del Antiguo Testamento cuando la mami nos contó a la noche, a la hora de descansar, y le decíamos, mami, contame de nuevo, háblame de nuevo. Y nuestros ojos quedan fascinados cuando la mami nos contó las historias del Antiguo Testamento de un gran Dios y de un pequeño pueblo. Y Dios protegiendo, guardando, cuidando, guiando, soportando, tolerando, reprendiendo, hablando acerca de la rebelión de su pueblo, hablando de la desobediencia. Un gran Dios, paciente Dios. No hay en el Antiguo Testamento registros continuos sobre la persona del Señor Jesús. Ni hay en todo el Antiguo Testamento registros continuos sobre la obra del Espíritu Santo. Corrió todo el tiempo del Antiguo Testamento hasta que se abre el tiempo de los Evangelios y ingresa a la escena de la historia la segunda persona de la Trinidad, que es el Señor Jesús, en la Virgen, cuando el ángel lo anuncia. Y entra en la escena el Señor Jesús. Y ahora todo el foco de la historia ya no es un gran Dios, ahora es un pequeño Dios. Aquel verbo fue hecho carne, aquel majestuoso eterno se anonadó, se cambió, se invirtió la ecuación. Lo que antes era extraordinariamente grande, ahora es un bebé en la mano de la Virgen María, es un niño, hijo nos es dado. Una maravilla extraordinaria del cielo que nos pone delante de la misericordia de Dios, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un siervo. Y cuando estaba en la condición, se humilló a sí mismo. La maravilla de la Biblia, la maravilla de la misericordia de Dios. En todo el tiempo del ministerio público del Señor Jesús, no hay registros sobre la obra del Espíritu Santo. El Señor Jesús hablaba con el Padre. No hay registros persistentes sobre la actividad del Espíritu Santo. Es con la salida del Señor Jesús de la escena que el Señor Jesús introduce a la tercera persona de la Trinidad, cuando en la última semana de vida el Señor le advierte, le explica a los discípulos sorprendidos que cuando Él se fuera, Dios enviaría a la tercera persona de la Trinidad para que habitara en ellos. Estaría con ellos y en ellos. De modo que cuando llega Pentecostés, se inaugura el tiempo de la presencia sostenida y permanente del Espíritu Santo revelado. Nosotros somos hijos del Nuevo Testamento. Dios ya no trata solamente con su pueblo de Israel, sino que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por tanto ahora Dios abrió las compuertas y nos dio permiso a todos los que no somos judíos de entrar en un lazo comparable a aquel que Dios tuvo durante el Antiguo Testamento. Y así como durante el Antiguo Testamento Dios llamó suyo al pueblo de Israel, hoy a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos da el derecho de ser llamados sus hijos. Y Dios ha creado en la era del Nuevo Testamento un pueblo propio, celoso de buenas obras, que trasciende
las fronteras del pueblo de Israel. Hoy las Escrituras nos cuentan que Dios el Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo para que hiciera la obra de la cruz, muriendo a nuestro favor, dando su vida inocente, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y las Escrituras nos cuentan de que todo aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor tiene vida eterna y no vendrá condenación porque pasó de muerte a vida. Ese es el evangelio que predicamos. Predicamos a Cristo, predicamos la obra de la cruz, predicamos que en el Señor Jesús hay perdón de pecados, predicamos que hay un nuevo nacimiento, predicamos que toda persona que confiese que Jesucristo ha muerto por sus pecados tendrá una vida nueva, y la vida nueva que tendrá es originada por el Espíritu Santo que ha de venir a morar a su corazón. Hemos entendido por la Escritura que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo que empieza a morar en su vida. Que la Biblia es la palabra de Dios, que el Espíritu Santo aplica la palabra a los corazones, que el Espíritu Santo obra en las audiencias, de modo que una persona que está escuchando la voz de Dios por la obra del Espíritu Santo entiende que Dios le está hablando, que el Espíritu Santo está aplicando lo que escucha, la palabra que escucha a su realidad, y esa persona que está en un medio de una multitud o en una conversación abierta con otro, comprende por la iluminación del Espíritu Santo que Dios está hablándole, que le está diciendo algo, que está llegando a su corazón, que está a la puerta de su corazón llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro, dice el Señor. Y eso es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Dios usa portadores de la palabra para aplicar su palabra con el poder de su Espíritu. Muy bien. El apóstol Pablo, en el párrafo que estamos leyendo de Efesios, habla abiertamente sobre la obra del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. Y dice que dobla mis rodillas para que el Padre del cielo les fortalezca con poder en su persona interior por su espíritu. Por su espíritu. Dice que es por la obra del Espíritu Santo. De modo que en primer lugar surge solo. Nadie puede ser fortalecido con poder de Dios si no tiene morando en su corazón el Espíritu Santo. Resulta esencial que cada uno de los que caminan al cielo tengan esa calma certeza que adentro de su vida mora Dios. Hace falta que cada uno de los que caminan al cielo tengan esa certeza pacífica de que dentro de su corazón mora el Espíritu Santo. Y hace falta que una persona entienda que el Espíritu Santo no se le va a meter por la oreja, que el Espíritu Santo no se va a meter por los ojos, que el Espíritu Santo ingresa a la vida de una persona por un acto voluntario de alguien que entiende que le está dando permiso a Dios a transformar su cuerpo en una morada del Espíritu Santo, en una morada de Dios en su espíritu. Dios no lleva por delante a nadie, ni ha de engañar a nadie, ni hará algo que una persona no haya dado un pleno consentimiento. Un consentimiento claro. Mire, quiero decir esto para que entendamos. Cuando vamos a una boda, nosotros estamos frente a dos personas que están moviendo su voluntad. Y todos los adultos que estamos presentes nos damos cuenta que uno se eligió al otro porque se nota cómo se tratan. Sin embargo, para que haya matrimonio, la ley les reclama un acto voluntario y necesitan ir
a un lugar donde alguien les lee, usted entiende lo que está haciendo. Usted acepta por esposo a fulano de tal y a fulana de tal. Y no conforme con el sí que le da cada contrayente, la autoridad le dice firme acá. Y como que no está conforme con eso, le dice a 2 testigos, por favor, firme al lado, atestiguando que él firmó. Bueno, si la ley reclama un hecho tan claro, categórico de voluntad, ¿cuánto más Dios que ve todo? Dios llama a las personas a mover de una forma clara y contundente su voluntad en la dirección de aceptar nada más ni nada menos que a la persona del Espíritu Santo para morar en su corazón. Ocurre cuando está comenzando a pedirle perdón por sus pecados, cuando la persona está comenzando a darse cuenta que es un pecador y se comienza a arrepentir, el Espíritu Santo está obrando ahí. ¿Y qué más? Y cuando la persona se está confesando, lo hace por la obra del Espíritu Santo, porque nadie puede tomar conciencia de pecado si la santidad de Dios no lo invade. Y cuando la persona llora su mal y le pide perdón a Dios, ahí está el Espíritu Santo. La persona puede dar su consentimiento o puede decir, no, esto no sigo adelante, no sigo adelante. Pues el que avanza y sigue, lo que va a estar haciendo es decirle, Señor, perdóname, Señor, haceme una nueva criatura, Señor, dame vida nueva. ¿Qué está diciendo? Bueno, estamos nosotros ahí para decirle, mire, usted está dándole permiso al Espíritu Santo a que transforme su casa vacía en una morada de Dios. Usted está dándole permiso a que Dios implante en usted una vida del cielo. En el tronco viejo, en ese tronco viejo, Dios implanta una vida nueva. No para hacernos perfectos, porque no estamos en el camino de la perfección. Más bien, somos una caravana de personas que luchan su vida en el Señor. Todos luchamos nuestra vida en el Señor. Y para nuestro descanso y para entendernos cada uno a nosotros mismos y para comprender que Dios no nos hace perfectos, el apóstol Pablo nos dejó un testimonio privado hermoso en la carta a los Romanos, cuando él dice, hay una ley en mi miembro mediante la cual hago lo que no quiero y lo que quiero no puedo, lo que quiero no hago. Tengo una lucha interior mediante la cual me encuentro haciendo lo que aborrezco y aquello que amo no hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que está marcado por la muerte? Y a renglón seguido el apóstol termina, más gracias sean dadas al Señor Jesús, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo está diciéndonos a todos es que la vida cristiana, de acá hasta la próxima venida del Señor, es un constante comenzar otra vez, es un constante a empezar de nuevo, es un constante búsqueda del amor de Dios, es un constante búsqueda de la reconciliación, que nadie está hecho, que nadie está acabado, que no hay ninguno de nosotros que pueda dar por concluida la obra que el Señor comenzó en nuestras vidas, sino que el que la comenzó la ha de ir completando e ir perfeccionando hasta el día de la próxima venida del Señor Jesús. El Espíritu Santo mora en el corazón de cada uno. Y del Espíritu Santo que mora en el corazón de cada uno, se notan los resultados. Y esta mañana me gustaría hacer un poquito más de foco para que cada uno de los que está aquí pueda tener un poquito más claridad acerca de la obra del Espíritu Santo ahora, en este momento, en el 2016. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, lo primero que nos enseña la Escritura es que el Espíritu Santo sopla como un viento, que oímos su sonido
no sabemos dónde viene ni dónde va. Dice, así son todos los que son guiados por el Espíritu Santo. Lo primero que podemos entender de la Biblia es que el Espíritu Santo ha venido al corazón de cada caminante al cielo con la firme pretensión de guiarnos. De guiarnos. El Espíritu Santo trae la pretensión de darnos guía, de guiarnos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El que no está guiado por el Espíritu de Dios no es un hijo. Puede decir, puede alardear, puede ser un falso profeta, pero los frutos prueban, porque no puede un mal árbol dar buenos frutos, ni un buen árbol dar malos frutos. Se prueba por sus frutos los conoceréis. De modo que, más allá de la palabra de alguien que diga, el Espíritu me guió, el Espíritu me dijo, el Espíritu esto y el Espíritu aquello, lo que queda clarísimo para la vida de cada caminante al cielo es que su vida muestra que el Espíritu Santo lo guía. No se trata de lo que hago, sino se trata de la orientación general de mi vida. Una cosa es ir camino al cielo y otra cosa es ir por la vida a la deriva. Una cosa es ir camino al cielo y otra cosa muy diferente es ir por la vida a tientas. Una cosa es ir en la vida siguiendo al Señor y otra cosa muy distinta es ir por la vida a ver qué pasa. Una cosa es coquetear con el mal, sobreactuando nuestra confianza de que el Señor nos cuida y qué importa si total yo después pido perdón y todo se arregla. Y otra cosa muy distinta es estar aguardando la venida del Señor Jesús, que vendrá como un ladrón a la noche. Uno es uno, otro es otro. Uno tiene el Espíritu Santo, el otro no lo tiene. Uno tiene conciencia clara del temor de Dios, el otro habla del Espíritu Santo. Pero no todo el que me dice Señor, Señor heredará el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y el Señor Jesús dijo al terminar el Evangelio que en aquel día habrá muchos que vendrán a decirle, Señor, Señor, en tu nombre estuvimos predicando y echando fuera demonios. Y el cielo les dirá, no les conozco, apártense de mí, obradores de maldad. Lo que vuelve a reforzar la tesis de que al Espíritu Santo no lo veo ahora, pero sí lo veo consistentemente en la orientación y en el fruto general de una vida. No puedo decir, ahora el Espíritu Santo está haciendo esto conmigo. No puedo, porque Dios no me dio esa capacidad. Pero si miro para atrás y veo lo que fue pasando, puedo inmediatamente descubrir que el Espíritu Santo estuvo obrando acá. No puedo decir que el Espíritu Santo está ahora habilitando esto o aquello, pero sí puedo ver la orientación general de una vida y decir, Dios ha formado, ha madurado a su pueblo, ha construido a su gente, Dios está en medio de su gente. Con el propósito de ser un poquito más específico en este asunto, me preparé una listita que quiero leerte. Me vine con un apunte esta mañana y estoy seguro, deseando, por otra parte, que este apunte te sirva para agregar otra cosa más de tu cosecha y digas, acá esto también y esto también. Quise simplemente ayudarnos a abrir la cabeza. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué obra hace? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo hoy? ¿Cuál es la obra del Espíritu de Dios? El Espíritu Santo produce en nosotros un deseo de arrepentirnos, un rechazo radical al pecado. Esta semana tuve una charla con unos papás que me dicen, no, mi hijo está jugando con el mal. Un adulto dice,
está excedido de la confianza, tiene mucha confianza, como Eva tuvo mucha confianza con Satanás y coqueteó con Satanás creyendo que iba a ser más inteligente que él. Y resulta que Satanás la dio vuelta y vuelta y la puso knockout. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fue la pregunta de Pablo a los romanos. Y la contestación fue rotunda. De ninguna manera. Porque el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón nos da una segunda cosa, que es un rechazo radical a pecar. El apóstol llega a decir, de fulana, de esto, de fornicación, de adulterio, de codicia, de avaricia, ni aún se nombren entre vosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo. Produce en nosotros deseo de buscar la salvación, de buscar salvación momento tras momento, de buscar perdón. Produce en nosotros la fe que cree y obedece al Evangelio. Produce en nosotros amor hacia el Señor Jesucristo, el deseo de volvernos siervos a nuestro costo del Señor Jesús. Produce en nosotros un deleite por la lectura de las Sagradas Escrituras, por el entendimiento de lo que dice el texto bíblico. Esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón humano. Hay personas que pasan semanas enteras sin leer la Biblia y se definen a sí mismas como habitadas por el Espíritu Santo. Pues eso es una contradicción flagrante. O, si no es una contradicción, es un entristecimiento persistente de la persona del Espíritu Santo que está ahí, que anhela abiertamente que nos pongamos en contacto con la Sagrada Escritura para completar nuestra fe. Produce en nosotros un anhelo por obedecer la palabra, por obedecer lo establecido, el orden, por sujetarnos al funcionamiento de un conjunto. Produce en nosotros gozo en las pruebas y en las tribulaciones. El Espíritu Santo produce en nosotros amor hacia otras personas que nos impulsan al servicio sacrificial para la extensión del reino. El Espíritu Santo produce en nosotros deseo por comunión y por cooperación con otros creyentes. Produce en nosotros entendimiento e iluminación de las Sagradas Escrituras. Produce en nosotros una inclinación a orar en cualquier momento. Produce en nosotros un deseo santo de adorarlo. Produce en nosotros un corazón agradecido. Adoración como un estilo de vida. Semejanza a Cristo que crece y abunda más y más. Y se me ocurrió una frasecita para cerrar esto. Esto lo hace el Espíritu Santo. Puja adentro nuestro. Aunque no nos guste. Hay momentos que no nos gusta que el Espíritu Santo nos lleve a estas cosas. Porque estamos enredados, entristecidos o enojados, pero Dios guarda lo suyo. El que comenzó una buena obra la va a completar. Y Dios cuida lo que es suyo. Y Dios ha de cuidarlo. Y lo va a preservar, lo va a cuidar. Querida hermana, me gusta esta mañana invitarte cariñosamente a que puedas valorar el amor de Dios, que ha elegido darnos de su persona para que viva en nuestras vidas. Me interesa mucho que puedas ser agradecida, que puedas ser agradecido y comprender que no hay muchos sabios y entendidos entre nosotros, ni muchos afortunados socialmente o muchos acaudalados económicamente,
sino que lo vil y lo menospreciado del mundo ha escogido Dios para mostrar su gloria en nuestras vidas, vidas insignificantes, a las cuales Dios en su gran misericordia ha llamado para hacernos suyos y enviarnos a este mundo para que seamos luz en medio de las tinieblas, sal de la tierra, y para que seamos como ovejas en medio de lobos. Dios nos tiene hasta la próxima venida del Señor Jesús, con su Espíritu morando en nuestras vidas, deseando usarnos para la extensión de su reino y la gloria de su nombre, para que las personas, al ver nuestras buenas obras cuando nadie nos ve, glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Nosotros somos en el lugar, en el rincón de la ciudad donde nos tiene el Señor, embajadores capacitados por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, con poder para que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Siempre me gusta recordar a un hermano que ya descansa con el Señor, que decía en rueda de amigos: cuando voy por la vida, el Espíritu Santo y yo somos mayoría en cualquier circunstancia. Donde quiera que voy, el Espíritu Santo y yo somos mayoría, porque Él puede, Él quiere usarme, Él desea hacerlo. Y cuando venga el príncipe de los pastores, Él le dará a cada uno su recompensa. Él paga, el Dios del cielo que nos ha encomendado una obra, ha de pagarle a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. ¿Cuántas explicaciones nos dio el Señor Jesús acerca de este asunto? ¿Qué interés tenía el Señor Jesús que nosotros comprendamos que somos siervos de Él, mayordomos en su obra? ¿Cómo insistió con las parábolas, mostrando la urgencia de mantenernos fieles, de hacer el trabajo, de perseverar en lo nuestro? No por lo que diga Mengano, lo que diga Sutano, o lo que le parezca al otro, o lo que le parezca al otro, sino por amor al que nos llamó, por amor al que se dio a sí mismo por nuestras vidas, por amor al que nos redimió, por amor al que nos libra de la ira venidera, por amor al que nos lleva a morar al cielo por toda la eternidad, por amor a aquel que ha ido a preparar un lugar para nosotros, por amor a aquel que ha muerto en la cruz por nuestros pecados, por amor a aquel que nos ha perdonado, que nunca más se acordará de nuestras maldades, que como está lejos el oriente del occidente, ha alejado Dios nuestras rebeliones, que como un padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, por amor a aquel que murió y nos amó como nadie nos amó nunca. Nunca nadie nos amó como Cristo. Nunca nadie nos miró con la compasión que nos miró el Señor Jesús. Nunca nadie nos conoció como nos conoce el Señor. Nunca nadie miró tan profundamente nuestra vida hasta traspasarla con su mirada de poder, como para llamarnos al arrepentimiento, para que pidamos honestamente perdón, cabalmente perdón, para que pidamos un perdón que renuncia, un perdón que abandona, un perdón que rechaza, un perdón que detesta el mal, un perdón que nos saca de las garras de las tinieblas para trasladarnos al servicio del Dios eterno que nos ama con un amor inconmensurable, un amor eterno, que ha comenzado en nosotros una buena obra y la ha de perfeccionar hasta la próxima venida de Jesús. Que sea bendecido su nombre. Y que cada uno esta mañana pueda calentar su corazón diciendo: Señor, eso es lo que está pasando conmigo. Eso es lo que pasa conmigo. Dios ha comenzado en mí una obra. Hoy sirvo al Señor. Doy de mi tiempo, pero no un tiempo que me sobra. No doy las sobras.
pongo al servicio del que lo merece lo mejor de mí, lo más gordo de mí. Pongo lo mejor, le pongo al Señor mis mejores primores, mis primeros frutos. Le doy a Dios lo que me cuesta. En el Antiguo Testamento, aquel rey dijo un día: no le he de dar a Dios las obras, ni he de darle a Dios lo que no sea sacrificial para mí. Lo único que voy a darle a Dios es lo que me duela. Le voy a dar a Dios lo que pruebe que lo amo. No hago porque me sobra el tiempo, ni doy económicamente porque mi presupuesto está holgado. No me mueve la comodidad, ni me mueve mi interés. Me mueve el amor del que murió por mí. Me mueve verlo crucificado. Me mueve verlo dándose en silencio. Me mueve su vida. Me mueve su entrega. Me mueve su sangre derramada. Y me mueve el verlo que, aunque no se lo pedí, igual se entregó a sí mismo por mí para perdonar todos mis pecados. Nunca más se acordará de ellos. Mi vida, que estaba en las tinieblas, ha sido trasladada al reino de los cielos. Soy del Señor. Vivo para Él. Mi vida está llena del Espíritu Santo. Y el apóstol en este párrafo dice una verdad que ha ocupado la oración de los santos en el correr de la historia. Mire, hermana mía, acá hay una perla en este párrafo que ha sido objeto de millones de horas de oración. Dice el apóstol: que comprendan con todos los santos cuán sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, de Cristo, que excede todo conocimiento. Y ahí dice algo más. ¿Qué dice? Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Para que sean llenos de qué? Tendría que haber dicho: para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ya está. Pero sin embargo el apóstol Pablo dice: para que sean llenos, como insistiendo, como diciendo que nuestra vida puede cambiar radicalmente, que la calidad de nuestra vida diaria cambia sustancialmente, porque nuestro hombre interior, por su espíritu, no solamente es llamado a ser fortalecido, no solamente el Señor tiene fortaleza para darnos, sino que el Señor anhela que su pueblo camine rumbo al cielo lleno de toda la plenitud de Dios. Que el Señor bendiga tu mañana hoy y puedas recuperar tu lugar. Y si por la luz que el Espíritu Santo da, podés esta mañana profundizar tu relación con Jesucristo, no dejes de hacerlo. Nuestro encuentro concluye con pan y con vino. Hemos de hacer memoria del precio que el Señor Jesús pagó para que esta mañana pudiéramos estar hablando un asunto tan profundo y tan sencillo, tan verdadero. Cuando tomes pan, podés darle gracias. Claro que también podés decir: Señor, porque vos moriste por mí, a mí me toca morirme por vos. Vos te diste por mí, yo me doy por vos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Me muero en el servicio a los hermanos. Me muero en mi condición de facilitador, de entrenador, de trabajador, de la posición que estoy. Me muero abandonando todas mis pretensiones por amor a conocerte. Delante de la enfermedad que me azota, Señor, me muero antes. Delante de la dificultad económica que me azota,
Señor, te la doy, te la entrego, confío plenamente que vas a guardar todo para bien, que el pan nuestro de cada día estará sobre la mesa, porque no nos dejarás ni nos desampararás. ¿Querés concluir este tiempo orando al Señor, encomendándote?